Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua, y con la oración de los cristianos de la querida Medjugorje, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El domingo de Pascua, el Papa Francisco hizo una rara aparición pública que llenó de esperanza los corazones de los fieles de todo el mundo. Sin embargo, menos de 24 horas después de este discurso, el Vaticano anunció su muerte. Muchas personas se preguntaron cómo pudo empeorar su salud tan rápidamente. Por fin ha hablado una persona con información privilegiada, y no te creerás lo que tiene que decir sobre el Vaticano y la muerte del Papa Francisco. La fea verdad. El rápido reconocimiento por parte del Vaticano de la muerte del Papa Francisco y la transparencia de la explicación médica no sirvieron para evitar la inmediata aparición de teorías conspirativas. Esta reacción sigue un patrón histórico. Cada vez que muere un papa, especialmente en circunstancias que parecen repentinas o inesperadas, rápidamente surgen teorías sobre actos delictivos o intrigas en el Vaticano. La muerte del Papa Francisco no ha sido una excepción a este fenómeno, y las redes sociales han acelerado la difusión de narrativas especulativas. La aparición de estas teorías conspirativas se inscribe en un marco bien establecido de conspiraciones relacionadas con el Vaticano que son muy anteriores al papado de Francisco. Lo que hace que el caso de Francisco sea un terreno especialmente fértil para estas teorías es la combinación de sus posturas progresistas, la oposición institucional a la que se enfrentaba y la aparente repentina de su fallecimiento, a pesar de sus apariciones públicas apenas unas horas antes. Entre las teorías conspirativas más extendidas en torno a la muerte de Francisco, se encuentra la acusación de que facciones conservadoras dentro de la Iglesia orquestaron su destitución debido a sus reformas progresistas. A lo largo de su papado, Francisco se enfrentó a críticas de católicos tradicionalistas, en particular del arzobispo Carlo Maria Viganò, quien en 2018 acusó a Francisco de encubrir las acusaciones de conducta indebida contra el ex cardenal Theodore McCarrick. La carta de Viganò alimentó las especulaciones sobre una conspiración conservadora más amplia para socavar la autoridad y las reformas de Francisco. Las posturas progresistas de Francisco sobre cuestiones como el cambio climático, la inmigración y la apertura a la inclusión de las personas LGBTQ+, representaron un cambio significativo con respecto a sus predecesores. Este enfoque le granjeó enemigos entre los conservadores, que consideraban que sus reformas diluían la doctrina católica. El propio Papa era muy consciente de estas tensiones, como demuestran sus propias palabras al responder a las críticas de los obispos conservadores estadounidenses. Ustedes han utilizado un adjetivo, conservador. Es decir, conservador es aquel que se aferra a algo y no quiere ver más allá. Es una actitud suicida, porque una cosa es tener en cuenta la tradición, considerar las situaciones del pasado, y otra muy distinta es encerrarse en una caja dogmática. Esta franca valoración de sus críticos conservadores ilustra la división teológica y filosófica que caracterizó gran parte del papado de Francisco. Cuando un papa tiene opiniones que desafían a grupos poderosos dentro de la Iglesia, la historia demuestra que a menudo surgen teorías conspirativas sobre complots en su contra. Otra teoría destacada, que surgió durante los últimos meses de Francisco, se refería a lo que algunos han llamado una conspiración del Estado Profundo Papal. Esta narrativa sugiere que una facción en la sombra dentro de la curia romana manipuló u ocultó el verdadero estado de salud de Francisco para mantener el poder. Algunas variantes afirman que fue efectivamente congelado en la toma de decisiones o incluso sustituido por un doble, lo que permitió a los funcionarios de la curia conspirar y mantener el control. Estas teorías cobraron especial relevancia durante la hospitalización de Francisco en febrero de 2025. Influencers de las redes sociales como Ottavo, conocido como el octavo rey de Roma, supuestamente se infiltraron en el Hospital Gemelli para demostrar que el Papa estaba ausente o ya había fallecido. Estas personas citaron lo que, según ellos, eran fallos de seguridad sospechosos o incoherencias en los informes del Vaticano como pruebas que respaldaban sus teorías. En respuesta a estas especulaciones, el Vaticano proporcionó información periódica sobre el estado de salud de Francisco durante su hospitalización, incluyendo una foto de él concelebrando la misa en la capilla del hospital y publicando un mensaje de voz. Sin embargo, la respiración entrecortada del Papa en estos mensajes alimentó el escepticismo entre los teóricos de la conspiración, que sugirieron que estas comunicaciones podrían haber sido manipuladas o generadas por inteligencia artificial. La narrativa del Estado Profundo
refleja teorías conspirativas similares en la política secular, proyectando una profunda desconfianza institucional sobre la burocracia del Vaticano, ciertamente opaca. La decisión deliberada de Francisco de limitar sus apariciones en vídeo durante su recuperación, junto con la tendencia histórica de la Iglesia Católica al secretismo, creó un vacío de información que las teorías conspirativas se apresuraron a llenar. Una tercera categoría de teorías conspirativas en torno a Francisco se relaciona con afirmaciones más amplias sobre supuestas influencias masónicas o globalistas. Algunos católicos tradicionalistas y grupos marginales afirmaron que Francisco era él mismo un masón o un títere globalista que trabajaba para socavar la Iglesia desde dentro. Estas teorías a menudo se relacionaban con la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, realizada por Francisco en 2022, que según algunos tradicionalistas no cumplía los requisitos especificados en las profecías de Fátima. La conexión con Fátima es especialmente significativa en los círculos católicos conspirativos. Los supuestos mensajes de la Virgen María en Fátima en 1917 incluían profecías sobre Rusia y la Iglesia que han sido interpretadas de diversas maneras. Algunas teorías sugerían que los conservadores podrían eliminar a Francisco para impedir lo que consideraban una consagración indebida, aunque, una vez más, no hay pruebas que respalden estas afirmaciones. Estas teorías reciclan tropos antimasones históricos y proyectan divisiones políticas modernas sobre el papado. Atraen especialmente a quienes consideran que el enfoque ecuménico y la enseñanza social de Francisco son una traición al catolicismo tradicional, pero carecen de fundamentos creíbles. Para entender por qué las teorías conspirativas sobre la muerte del Papa Francisco cobraron tanta fuerza tan rápidamente, es útil examinar el paralelismo histórico más destacado: las teorías conspirativas que rodean al Papa Juan Pablo I, que murió en 1978 tras solo 33 días en el cargo. El papado sorprendentemente breve y la muerte repentina de Juan Pablo I dieron lugar a numerosas teorías conspirativas que siguen circulando hoy en día. La teoría más extendida, popularizada en el libro del autor británico David Jalop, de 1984, In God's Name, en nombre de Dios, sostiene que Juan Pablo I fue envenenado para impedir que revelara la corrupción financiera del Banco del Vaticano. Esta teoría relaciona la muerte del Papa con figuras como el arzobispo Paul Marcinkus, el cardenal Jean-Marie Billot y los asociados de la mafia Roberto Calvi, Michele Sindona y Licio Gelli. Varios elementos hicieron que la muerte de Juan Pablo I fuera especialmente susceptible de dar lugar a teorías conspirativas. El Vaticano proporcionó informes contradictorios sobre quién encontró el cuerpo y qué estaba leyendo en el momento de la muerte, y se negó a realizar una autopsia alegando el protocolo de la Iglesia. Estas inconsistencias, junto con los vínculos documentados del Banco Vaticano con el Banco Ambrosiano, que quebró en 1982 en medio de acusaciones de fraude, crearon un terreno fértil para la especulación. Sin embargo, investigaciones posteriores han puesto en duda estas teorías conspirativas. El libro de John Cornwell de 1987, A Thief in the Night, un ladrón en la noche, argumentaba que la muerte del Papa fue natural y que los errores del Vaticano fueron burocráticos y no siniestros. Los registros médicos indicaban que Juan Pablo I tenía problemas cardíacos preexistentes y las acusaciones de envenenamiento con cianuro, afirmadas por Anthony Raimondi en 2019, carecen de pruebas forenses. Los paralelismos entre Juan Pablo I y Francisco son sorprendentes en varios aspectos. Ambos fueron papas reformistas que desafiaron las estructuras de poder arraigadas en el Vaticano. Ambos tuvieron problemas de salud que fueron documentados, pero que quizá no fueron plenamente apreciados por el público. Y ambos murieron en momentos en los que parecían estar impulsando reformas significativas, lo que suscitó inevitables preguntas sobre la oportunidad y la conveniencia. Otras teorías conspirativas históricas en torno a las muertes papales y los asuntos del Vaticano proporcionan un contexto adicional para comprender las especulaciones actuales sobre Francisco. Los católicos tradicionalistas radicales llevan mucho tiempo alegando que existe un complot de 300 años de los masones judíos para controlar el papado, que habría orquestado las reformas liberales del Concilio Vaticano II. Según esta narrativa, los papas desde 1958, a partir de Juan XXIII, son considerados falsos debido a un cónclave supuestamente amañado que destituyó al cardenal Giuseppe Siri. Esta teoría, arraigada en los temores antimasónicos y el antisemitismo del siglo XIX, señala el acercamiento del Concilio Vaticano II a los judíos como prueba de la traición católica. La teoría de Siri afirma que fue elegido en 1958, pero que fue sustituido por cardenales liberales o debido a amenazas externas.
Sin embargo, no hay pruebas que respalden una toma del poder por parte de los masones o la elección de Siri. De hecho, Siri se mantuvo fiel a la Iglesia y al Concilio Vaticano II durante toda su vida, lo que contradice las afirmaciones sobre su destitución. Otra teoría conspirativa persistente se refiere al Papa Pablo VI, 1963 a 1978, quien, según algunos tradicionalistas radicales, fue envenenado, encarcelado o sustituido por un actor operado quirúrgicamente para impulsar las reformas del Concilio Vaticano II. Estas teorías surgieron principalmente porque el apoyo de Pablo VI al Concilio Vaticano II y a los cambios litúrgicos alienó a los tradicionalistas, que consideraban que su papado rompía con la tradición. Una vez más, no hay pruebas que respalden estas afirmaciones, y los problemas de salud documentados de Pablo VI y sus constantes apariciones públicas desmienten la teoría del doble. Las conspiraciones financieras tienden a tener más credibilidad que otras debido a la corrupción documentada en las finanzas del Vaticano. Más allá de Juan Pablo I, las teorías conspirativas vinculan al Banco del Vaticano con la mafia y los delitos financieros globales, sugiriendo que papas como Juan Pablo II se enfrentaron a amenazas por investigar estas conexiones. La muerte de Roberto Calvi, en 1982, encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars de Londres, se relaciona a menudo con las operaciones del Banco del Vaticano. Aunque la muerte de Calvi fue declarada asesinato e implicó a la secreta logia masónica P2 y a figuras del Vaticano como Marcinkus, no hay pruebas que relacionen directamente estos acontecimientos con los asesinatos papales. Las teorías conspirativas más modernas en torno al Papa Francisco surgieron durante su hospitalización por neumonía entre febrero y marzo de 2025. Cuentas de TikTok y Telegram difundieron afirmaciones de que Francisco había fallecido o estaba incapacitado, y que el Vaticano supuestamente utilizaba contenido generado por inteligencia artificial para mantener la ilusión de que seguía vivo. Cuando el Vaticano publicó fotos y mensajes de audio desde el hospital, los escépticos afirmaron que eran falsos o fabricados. Estas teorías persistieron a pesar de los esfuerzos del Vaticano por mantener la transparencia, incluyendo la publicación de informes periódicos sobre su estado de salud e imágenes del Papa durante su recuperación. La situación demostró cómo las redes sociales pueden amplificar rápidamente las narrativas conspirativas, con influencers que ganan seguidores promoviendo afirmaciones cada vez más extravagantes sobre el estado del pontífice. En su autobiografía de 2024, Francisco reveló que un complot suicida para atentar contra su vida con una bomba había sido frustrado durante su viaje a Irak en 2021, gracias a la ayuda de los servicios de inteligencia británicos. Esta amenaza externa confirmada no tiene relación con los supuestos complots internos del Vaticano, pero demuestra los peligros reales a los que se enfrenta un papa que desafió con frecuencia a intereses poderosos y viajó a regiones inestables. Varios factores explican por qué persisten las teorías conspirativas sobre la muerte de los papas y los asuntos del Vaticano. El primero es el secretismo histórico del Vaticano, el funcionamiento tradicionalmente opaco de la Iglesia, desde los archivos apostólicos vaticanos hasta las reglas del cónclave, invita naturalmente a la desconfianza y la especulación. Incluso la decisión de Francisco de evitar aparecer en vídeo durante su hospitalización en 2025, probablemente para preservar su dignidad durante la enfermedad, alimentó los rumores sobre su verdadero estado. Las crisis institucionales dentro de la Iglesia crean un terreno fértil adicional para las conspiraciones. Los escándalos de abusos sexuales, la mala gestión financiera y las divisiones ideológicas, en particular en relación con el Concilio Vaticano II y las reformas de Francisco, han erosionado la confianza en los líderes de la Iglesia, haciendo que las teorías conspirativas resulten más plausibles para quienes ya están desilusionados con las narrativas oficiales. La polarización dentro del catolicismo también contribuye de manera significativa. La tensión entre las facciones conservadoras y progresistas, amplificada por figuras como el arzobispo Viganò o el estratega político Steve Bannon, presenta a los papas como campos de batalla para las luchas ideológicas por el poder. Cuando se ve a un papa principalmente a través de este prisma polarizado, su muerte se convierte no solo en una tragedia humana, sino en un posible juego de poder en una guerra cultural en curso. La aceleración de las redes sociales ha cambiado drásticamente la forma en que se difunden las teorías conspirativas en comparación con épocas papales anteriores. Plataformas como TikTok y Telegram pueden difundir rápidamente afirmaciones sin verificar por todo el mundo, como se ha visto en las conspiraciones sobre la salud de Francisco en 2025. Estos ecosistemas digitales premian el sensacionalismo y la controversia,
lo que incentiva a los creadores a desarrollar y promover teorías cada vez más extremas. Por último, los precedentes históricos dan credibilidad a las teorías conspirativas contemporáneas. Escándalos reales, como los problemas del Banco del Vaticano en la década de 1980 o las rutas de escape, documentadas que ayudaron a fugitivos nazis a escapar después de la Segunda Guerra Mundial, crean una base sobre la que se pueden construir teorías más elaboradas o infundadas. Cuando una institución tiene verdaderos esqueletos en el armario, distinguir entre la crítica legítima y la conspiración infundada se vuelve más difícil para el observador medio. Entonces, ¿qué sucedió realmente el día en que murió el Papa Francisco? La muerte del Papa Francisco. En las primeras horas del lunes de Pascua, 21 de abril de 2025, el mundo recibió una noticia impactante desde el corazón de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, falleció a las 7:35 de la mañana, hora local, en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, a los 88 años de edad. El anuncio se produjo menos de 24 horas después de que Francisco fuera visto en público durante las celebraciones de Pascua, lo que tomó por sorpresa a muchos, a pesar de sus recientes problemas de salud. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Esta solemne declaración del cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Cámara Apostólica, marcó el inicio de un período de transición para los 1.300 millones de católicos del mundo. El camarlengo, cuya función es crucial durante la sede vacante, el período entre papas, confirmó lo que muchos fieles de todo el mundo apenas podían creer. El Papa Francisco había regresado a la casa del Padre. El Vaticano no tardó en dar detalles sobre el fallecimiento del Papa. Según el comunicado oficial, Francisco murió de un derrame cerebral que le provocó un coma y un fallo cardíaco irreversible. El médico del Vaticano, Andrea Arcangeli, confirmó la causa de la muerte mediante un electrocardiograma, proporcionando una explicación médica clara del repentino fallecimiento del pontífice. La transparencia de estos anuncios fue notable, ya que el Vaticano se apresuró a publicar un certificado de defunción en el que se detallaba el derrame cerebral y el fallo cardíaco, quizá anticipándose a las preguntas y teorías que inevitablemente surgirían tras un acontecimiento tan significativo. Lo que hizo especialmente impactante la muerte de Francisco fue su aparición pública justo el día anterior. El domingo de Pascua, el pontífice de 88 años había bendecido a la multitud desde el papamóvil en la Plaza de San Pedro e incluso se había reunido brevemente con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Estos últimos momentos públicos fueron captados en vídeo, en los que se veía a un papa que, a pesar de sus conocidos problemas de salud, parecía comprometido con los fieles y los líderes mundiales. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua, y con la oración de los cristianos de la querida Medjugorje, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En su breve encuentro con el vicepresidente Vance, el Papa intercambió saludos y bendiciones pascuales, una cortesía diplomática mundana que en cuestión de horas cobraría un significado histórico como su última interacción con una figura política importante. Esta yuxtaposición entre un papa comprometido públicamente con las celebraciones de Pascua y su muerte pocas horas después, contribuyó al impacto que resonó en todo el mundo católico y más allá. Sin embargo, para quienes habían seguido de cerca la salud de Francisco, los signos de su mortalidad eran cada vez más evidentes. La salud del Papa se había deteriorado durante algún tiempo, y su crisis más grave se produjo apenas unos meses antes, en febrero de 2025. Durante este periodo, Francisco pasó 38 días hospitalizado por una doble neumonía, una infección respiratoria compleja que también le provocó una insuficiencia renal en fase inicial. Su historial médico se complicó aún más por la diabetes tipo 2 y la hipertensión, lo que creó un cuadro de salud general frágil. Cuando Francisco ingresó en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero de 2025, presentaba dificultades respiratorias que inicialmente se diagnosticaron como bronquitis. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente y se convirtió en una neumonía bilateral, una infección que resultó especialmente peligrosa dados los problemas pulmonares preexistentes del Papa. Francisco había sido sometido a una ablación parcial de un pulmón a los 21 años debido a una pleuresía, lo que le dejó con una capacidad respiratoria reducida durante toda su vida adulta. El 22 de febrero, la situación se había vuelto crítica, y el Vaticano declaró explícitamente que el Papa no estaba fuera de peligro, un lenguaje inusualmente franco para una institución que suele ser cautelosa en sus comunicados médicos.
El Papa necesitaba oxígeno de alto flujo y transfusiones de sangre debido a una trombocitopenia, bajo recuento de plaquetas, y los médicos señalaron complicaciones adicionales, como una insuficiencia renal leve y riesgo de sepsis. A pesar de estas dificultades, Francisco se mantuvo alerta durante toda su estancia en el hospital, continuando con parte de su trabajo y participando en actividades espirituales. Realizó llamadas pastorales, entre ellas a un párroco de Gaza, y siguió nombrando obispos, demostrando su determinación de cumplir con sus deberes papales incluso desde la cama de un hospital. Cuando Francisco fue finalmente dado de alta, el 23 de marzo de 2025, fue bajo lo que los profesionales médicos denominaron un alta protegida, para recuperarse en la Casa Santa Marta. Su fragilidad era evidente en sus apariciones públicas posteriores. Le costaba hablar, levantar el brazo y respirar con comodidad, y dependía de tubos de oxígeno nasales y de una silla de ruedas. Los médicos le prescribieron un periodo de convalecencia de 2 meses y le desaconsejaron las aglomeraciones para minimizar el riesgo de infección. En las semanas previas a la Pascua se observaron signos de mejora en el estado del Papa. El 11 de abril de 2025, el Vaticano informó de que Francisco necesitaba menos oxígeno y había comenzado a hacer apariciones sorpresa. Se le vio rezando en la Basílica de San Pedro el 10 de abril y saludando a los peregrinos el 12 de abril, aunque seguía en silla de ruedas y con oxígeno portátil. Es probable que estas apariciones tuvieran como objetivo tranquilizar a los fieles sobre su recuperación, aunque algunos observadores lo describieron como terminal y extremadamente débil durante este periodo. Los problemas de salud de Francisco iban más allá de su reciente neumonía. Durante sus 12 años de papado, había sufrido numerosos problemas médicos, especialmente desde 2020. A finales de ese año, la ciática, un dolor nervioso crónico que padecía desde hacía años, le obligó a ausentarse de las liturgias del Vaticano. Al año siguiente, en julio de 2021, se sometió a una operación de 6 horas para extirparle 33 centímetros de colon para tratar una diverticulitis, una dolorosa enfermedad intestinal. En 2022, Francisco había desarrollado un importante dolor en la rodilla, probablemente debido a la osteoartritis o a problemas en los ligamentos, lo que le limitaba la capacidad de caminar o estar de pie durante largos periodos de tiempo. Este problema de movilidad le llevó a empezar a utilizar una silla de ruedas de forma habitual y a evitar ciertas acciones litúrgicas. Durante un viaje a Malta en abril de 2022, necesitó una plataforma elevadora para subir y bajar del avión papal, y se instaló una plataforma especial para visitar una basílica. Adaptaciones prácticas que reflejaban el deterioro de su estado físico. El año 2023 trajo más contratiempos de salud. En marzo, Francisco fue hospitalizado durante 3 noches con bronquitis, tratada con antibióticos. Solo 3 meses después, en junio, se sometió a una operación de 3 horas por una hernia abdominal que le provocaba dolorosos bloqueos intestinales y que requirió una estancia de 9 días en el hospital. En noviembre de 2023, la gripe y una inflamación pulmonar le obligaron a cancelar un viaje previsto a la cumbre climática COP28 en Dubái, una cancelación especialmente notable, dado el conocido compromiso de Francisco con las cuestiones medioambientales. Incluso al final de 2024, la vulnerabilidad física del Papa siguió manifestándose. En diciembre, sufrió una caída en su residencia, que le provocó un hematoma en la barbilla. Una segunda caída en enero de 2025 le causó una contusión en el antebrazo derecho, que fue tratada con un cabestrillo. Estos incidentes, aunque relativamente leves por sí solos, dibujaron un panorama de creciente fragilidad en los meses previos a su muerte. Tras el anuncio del fallecimiento de Francisco, el Vaticano esbozó los procedimientos para el período de luto de 9 días, conocido como Novem Diales. A las 19:30 horas del 21 de abril se celebró un rosario en la Plaza de San Pedro, reflejando el duelo colectivo que ya había comenzado. Se esperaba que el funeral tuviera lugar entre 4 y 6 días después de su muerte en la Basílica de San Pedro, seguido del entierro, según los deseos expresados por el propio Francisco. En un gesto característico que reflejaba su humildad, Francisco había simplificado los rituales funerarios papales en 2024. Especificó un entierro sencillo en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, fuera de los muros del Vaticano, en la Capilla Paulina, cerca del icono de María Salus Populi Romani. Solicitó que solo se inscribiera el nombre Franciscus en su tumba, lo que supone una clara ruptura con la tradición de enterrar a los papas en las grutas vaticanas, donde han sido enterrados la mayoría de los papas desde el siglo XX. A medida que se difundía la noticia de la muerte del Papa,
Las reacciones de los líderes mundiales demostraron la importancia internacional del papado de Francisco, que duró 12 años. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el rey Carlos rindieron homenaje a la humildad y la compasión de Francisco. Timor Oriental, de mayoría católica, declaró una semana de luto, y el Empire State Building de Nueva York se iluminó de color dorado y blanco en su honor. El papado de Francisco, que comenzó el 13 de marzo de 2013, se caracterizó por reformas progresistas, entre ellas la defensa de la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos, la inmigración y un enfoque más inclusivo hacia las personas LGBTQ+. Canonizó a 942 santos, más que ningún otro predecesor, y realizó 47 viajes internacionales, aunque nunca visitó su Argentina natal. Su muerte desencadenó el período de sede vacante, durante el cual el cardenal Farrell supervisará las operaciones del Vaticano hasta que un cónclave, previsto para dentro de 15 a 20 días, elija un nuevo papa. Sin embargo, incluso cuando comenzaron los procesos formales de duelo y transición, la brusquedad de la muerte de Francisco, tampoco después de sus apariciones públicas en Semana Santa, suscitó inevitablemente preguntas. Ahora, el Vaticano se encuentra bajo presión para responder a los cambios. La respuesta y el legado del Vaticano. Ante las teorías conspirativas que han surgido en torno a la muerte del Papa Francisco, el Vaticano ha mantenido una actitud de transparencia y dignidad, continuando con la estrategia que caracterizó gran parte del papado del propio Francisco. La respuesta de la institución ha sido multifacética, abordando tanto los aspectos prácticos de los funerales como las inevitables especulaciones sobre las circunstancias del fallecimiento del Papa. La respuesta inmediata del Vaticano se centró en proporcionar información médica clara sobre la muerte de Francisco, al afirmar explícitamente que murió de un derrame cerebral que le provocó un coma y un fallo cardíaco irreversible. Los responsables de la Iglesia establecieron una explicación concreta que dejaba poco margen para la ambigüedad médica. La confirmación por parte del médico del Vaticano Andrea Arcangeli, mediante un electrocardiograma, añadió credibilidad clínica al anuncio. Esta transparencia médica se extendió a la publicación del certificado de defunción, en el que se detallaba la causa de la muerte del Papa, una medida inusual que sugiere que el Vaticano anticipó las preguntas que se plantearían dada la aparición pública de Francisco pocas horas antes de su fallecimiento. Al proporcionar esta información de forma proactiva, los responsables del Vaticano parecieron abordar directamente las posibles teorías conspirativas antes de que pudieran desarrollarse plenamente. El Vaticano también actuó con rapidez para esbozar los procedimientos de luto y funeral que se seguirían, estableciendo un calendario predecible de acontecimientos que transmitía estabilidad institucional durante un período de transición. El cardenal Farrell, en su calidad de camarlengo, se hizo cargo del período de sede vacante, supervisando las operaciones del Vaticano hasta que un cónclave pudiera elegir un nuevo papa. Las comunicaciones del Vaticano hicieron hincapié en el legado de servicio y compasión de Francisco, centrando la atención en sus logros más que en las circunstancias de su muerte. Esta estrategia de destacar el impacto positivo del Papa sirvió para desviar la atención del público de las especulaciones y dirigirla hacia la celebración de su ministerio. Un aspecto notable de la respuesta del Vaticano ha sido su adhesión a los propios deseos de Francisco en cuanto a los preparativos de su funeral. El Papa había simplificado los rituales funerarios papales en 2024, especificando un entierro sencillo en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Este lugar, fuera de los muros del Vaticano, en la Capilla Paulina, cerca del icono de María Salus Populi Romani, rompe con la tradición de enterrar a los papas en las grutas vaticanas. Francisco había pedido que solo se inscribiera el nombre Franciscus en su tumba, una elección que refleja la humildad que caracterizó su papado. Al seguir estas instrucciones al pie de la letra, el Vaticano demostró su respeto por la visión de Francisco, al tiempo que contrarrestó cualquier narrativa que pudiera sugerir un alivio institucional por su fallecimiento. La solemne dignidad de estos preparativos, junto con el período de luto de 9 días, novendiales, estableció un tono de reverencia en lugar de cálculo político. La respuesta del Vaticano a la muerte de Francisco refleja su enfoque anterior ante las teorías conspirativas relacionadas con su salud durante su hospitalización entre febrero y marzo de 2025. Durante ese periodo de 38 días, el Vaticano proporcionó actualizaciones periódicas, fotos y mensajes de audio para contrarrestar las afirmaciones de que Francisco había fallecido o había sido sustituido. Aunque estos esfuerzos no lograron acallar por completo las especulaciones, los escépticos exigían pruebas en vídeo y cuestionaban la autenticidad de los materiales publicados. Demostraron un compromiso con la transparencia que continúa en la gestión de su muerte.
Este enfoque representa una evolución significativa en la estrategia de comunicación del Vaticano. Históricamente, la Iglesia ha sido a menudo criticada por su excesivo secretismo y su opacidad en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la salud de los papas, una tendencia que contribuyó a las teorías conspirativas que rodearon pontificados anteriores. Las informaciones contradictorias sobre la muerte del Papa Juan Pablo I en 1978, incluida la confusión sobre quién encontró su cuerpo y qué estaba leyendo en ese momento, ejemplifican cómo los errores de comunicación pueden alimentar las especulaciones durante décadas. El papado de Francisco, por el contrario, se ha caracterizado en general por una mayor apertura, aunque no sin limitaciones. Sus reformas de las finanzas y las estructuras de gobierno del Vaticano tenían como objetivo aumentar la transparencia en áreas históricamente secretas del funcionamiento de la Iglesia. Incluso en su enfoque de la muerte, Francisco parecía decidido a desmitificar las transiciones papales, simplificando los rituales funerarios que se habían vuelto cada vez más elaborados a lo largo de los siglos. La respuesta del Vaticano a la muerte de Francisco también demuestra su conciencia de cómo las redes sociales han cambiado el panorama informativo desde las anteriores transiciones papales. Durante la hospitalización de Francisco, los conspiradores en plataformas como TikTok ganaron seguidores promoviendo afirmaciones cada vez más extravagantes sobre el estado del pontífice. La rápida difusión del certificado de defunción del Papa y la clara explicación médica sugieren que se han aprendido lecciones sobre la necesidad de una información rápida y fidedigna en la era digital. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por la transparencia, persiste cierto escepticismo sobre la versión del Vaticano. La rápida transición a los preparativos del funeral y el cónclave ha suscitado críticas por su eficiencia, y algunos observadores han señalado el contraste entre la aparición pública de Francisco el domingo de Resurrección y su muerte pocas horas después. Es natural que surjan preguntas sobre cómo un papa que parecía estar en plena forma en público pudo sucumbir a un derrame cerebral tan repentino, aunque los expertos médicos señalan que los derrames cerebrales pueden producirse sin previo aviso, especialmente en personas con un historial médico tan complejo como el de Francisco. Gracias por vernos. Pronto ofreceremos más información. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.